Bien, para poder trabajar con las macros en Excel tenemos que hacer el siguiente procedimiento. Vayan a archivo. Aquí en archivo elijan opciones. Aparecen varias opciones, una ventana de varias configuraciones, pero nosotros queremos activar el ambiente del programador. Para eso, vamos aquí donde dice personalizar cinta de opciones. Y en el lado derecho vemos un listado de cintas. Las cintas son los menús superiores, así le dicen ahora. Entonces ahora, en el caso de ustedes, programador está no seleccionado, así que lo van a seleccionar y se van a dar cuenta que cuando ya acepten esto, digamos aceptar, van a poder ver que al final de todos estos menús se incorporó programador. Si no está este, no podríamos hacer lo que pretendemos hacer hoy. ¿Ya? Entonces, vamos a la cinta del programador. Para poder sesionar con Excel y poder trabajar con macros sin problema, tenemos que bajar la restricción de macros, del uso de macros. Para eso, busquen el símbolo de el triángulo amarillo con el símbolo de exclamación. A mí por la resolución del proyector no se ve el texto, pero en el caso de ustedes, ¿cierto? Dice seguridad de macros. Ahí está. Entonces, en la seguridad de macros, vamos a seleccionar que habilite las macros. Vamos a trabajar con macros, así que esa es la idea, que podamos hacer funcional todas las macros que vayamos creando. No se recomienda, ¿cierto? Porque las macros en realidad son programas, son rutinas en donde uno puede generar aplicaciones que pueden dañar el sistema, ¿ya? Entonces, no es recomendado, pero no vamos a hacer nada que dañe el sistema. Así que habilitamos las macros, aceptamos y ya vamos a poder trabajar. Entonces, bien, aquí tenemos la zona donde va a estar la liquidación de sueldo. Esta es la zona que va a tener la persona que va a usar esta planilla para poder incorporar más personas a la nómina, ¿cierto? Recuerden que la nómina está en la hoja 2, ¿ya? Una nómina sencilla, de hecho los nombres puse como el puro apellido, ¿ya? Está la fecha de ingreso, los cargos, los sueldos, los root y un identificador, ¿ya? Entonces, para partir con este pseudo programa que vamos a desarrollar, la idea es que sea totalmente automático. El objetivo es que un usuario final pueda pinchar cosas, seleccionar cosas y obtenga resultados. No necesariamente que sepa usar Excel. Vamos a poner botones de selección, vamos a hacer que pinche aquí, le vamos a poner mensajes, como un programa, ¿ya? Como los típicos formularios en internet cuando uno llena un formulario, ¿ya? Entonces, ¿cómo se logra eso? Aplicando, ¿cierto?, todas estas herramientas que aparecen aquí. La primera herramienta que vamos a implementar es la que es el punto de partida de esto. Si se omite esta, no funcionaría nada. Entonces, acá van a ustedes también en la cinta del programador ver un botón que dice insertar. Y se van a dar cuenta que cuando lo activen, cuando lo desplieguen, están todas esas herramientas típicas de los programas o de los formularios. Entonces, aquí está ese botón que se llama cuadro combinado, que son las celdas desplegables, esas que me permiten seleccionar de un listado, ¿cierto?, una opción, ¿ya? Entonces, voy a pinchar ahí, voy a pinchar cuadro combinado, y el cuadro combinado lo vamos a poner aquí en nombre. Se dibuja con el botón presionado, y cuando yo suelto el botón primario del mouse, aparece estas celdas desplegables. Eso quiere decir que la persona cuando lo pinche se va a desplegar y va a poder seleccionar algo. Por el momento está en modo de diseño,
¿A qué quiere decir eso? Que, bueno, me está mostrando una circunferencia en la esquina y unos cuadrados en los puntos medios. O sea, eso quiere decir que yo podría cambiar el tamaño, ¿cierto? Podría desplazarlo, ¿ya? Acomodarlo un poco más y dejarlo en una buena posición, ¿ya? No lo vamos a todavía a formalizar porque no le hemos dicho qué tiene que hacer. Entonces, para indicar qué es lo que va a hacer esto o qué va a mostrar, vamos a hacer lo siguiente. Botón derecho sobre el cuadro combinado. Bueno, todavía no nos vamos a meter con las macros. Vamos a utilizar la ventana de diálogo que tiene este botón en el formato de control. Es para ver más o menos cómo empieza este asunto. Primero sin macro y lo vamos a usar con lo que trae predeterminado el Excel. Apriete en formato de control. Va a aparecer esto. Entonces, si yo no quiero programar, que es la idea, ¿cierto? No aprender Visual Basic y cosas raras, voy a usar esta ventana. Y esta ventana me va a ayudar a establecer qué datos se van a ver ahí al momento de pinchar, ¿ya? Entonces, voy a explicar un poco de qué se trata cada uno de estos parámetros. Aquí dice rango de entrada. El rango de entrada son los datos que yo quiero que se muestren al momento de pinchar, los que se van a desplegar y van a poder ser seleccionados. Entonces, para poder indicarle, o sea, la idea es que se vean los nombres de los trabajadores, porque yo puse este cuadro combinado en nombre, ¿ya? Entonces, para eso, pinchen ese botón y me permite ir a la hoja 2 y seleccionar los nombres. Enter. Bien, aquí me pareció una coordenada por celda, que pertenece a la hoja 2 y parte desde E2 hasta E10. Y eso va a ser lo que yo seleccioné, ¿ya? Y eso es lo que se va a mostrar en el cuadro combinado al momento de pinchar. Todavía no es funcional, tengo que darle la funcionalidad. Vincular con celda. ¿Qué significa vincular con celda? Significa que una celda en el ambiente de Excel va a descargar la información seleccionada en el cuadro combinado. Yo creo que aún no se entiende con la definición, pero hagan lo siguiente: escriban J1. Da lo mismo, puede ser mayúscula, minúscula, lo importante es que diga J1. Lo que estoy haciendo, un poco para explicar de qué se trata esto, yo creo que ahora sí lo podríamos entender. J1 es una celda. Es una celda que está fuera de la zona de la planilla de la liquidación de sueldo. Va a quedar fuera. Esa después yo la puedo ocultar, ¿cierto? Ahí va a quedar la información. O sea, cada vez que el usuario pinche el cuadro combinado y seleccione un dato de este cuadro combinado, en vez de mostrar, bueno, lo va a mostrar aquí, pero además va a enviar el dato a la celda J1. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer fórmulas basándome en cuadros combinados. Yo tengo que hacer fórmulas basándome en celdas, ¿ya? Entonces, bien, acá abajo dice ahora líneas de unión vertical. Las líneas de unión vertical es cuántos datos se van a mostrar al momento de apretar el cuadro combinado. O sea, ¿qué significa? Significa que si yo hago un clic, esto se despliega y me va a mostrar 8 datos al tiro. Por ejemplo, bueno, no sé cuántos trabajadores son, pero pensemos que son 8. Y si pongo 3, quiere decir que si yo pincho, se van a mostrar los 3 primeros. Y para poder ver los demás, al lado se activa una barra desplazadora. Lo voy a poder pinchar y bajar, ¿ya? Bueno, en este caso dejémoslo 8, que lo interesante es que se despliegue inmediatamente. Bien, el sombreado 3D es un cuento netamente gráfico. Da lo mismo si está o no está. No afecta la funcionalidad del cuadro combinado, ¿ya? Bien, aceptemos y veamos cómo funciona este cuento. Bien, para salir del ambiente de diseño, pinchen afuera nomás, cualquier celda, y ya no está en diseño, o sea, está funcional. Yo paso el mouse y ya aparece la mano del hipervínculo. Si yo pincho, puedo ver, ¿cierto?, los 8 primeros. Bueno, eran más de 8. Aquí se puede ver que aparece, ahora activa la barra desplazadora.
Entonces, por ejemplo, si selecciono a González, aparece González, pero fíjense en la celda J1, aparece el 4. Y si yo voy a la base de datos, el número 4 es González. O sea, lo que estamos haciendo es encerrar todo este perfil del dato a un número que es el número 4. O sea, Medina no ingresó el 2000, o sea, sí, pero entiendan que todos estos datos es 5. ¿Ya? Entonces, es más fácil manejar los datos así. Pasarlo a un puro número. O numéricamente. Bien, volvamos acá. Entonces, la primera condición ya se cumple. O sea, el usuario puede pinchar, seleccionar. Bueno, todavía no funciona, pero ya puede seleccionar. ¿Ya? Entonces, la primera herramienta de selección está lista. Después vamos a ver otras más, pero esta es la más básica. ¿Ya? Entonces, primera fórmula, la de la fecha. Bien, la fecha, esta fórmula me va a permitir que se active automáticamente la fecha de hoy. Eso significa, ¿ya? Yo cuando haga Enter debería aparecer la fecha de hoy. Y eso va a ser en función de lo que esté programado o configurado como hora o fecha dentro del computador. Si está mal configurada la fecha en el computador, va a aparecer una fecha errónea. Entonces la idea es que cuando se imprima esto, esté con la fecha de la impresión. ¿Ya? Siguiente fórmula. Vamos aquí a root. Bien, entonces, ahora lo que vamos a hacer es enlazar por medio de una fórmula la selección que haga el usuario de esta planilla y que coincida, ¿cierto?, con el root que aparezca aquí. Si selecciona a González, que aparezca el root de González. ¿Ya? Entonces vamos a enlazar el cuadro combinado con la celda del root. Entonces, para hacerlo, bien, voy a usar un método didáctico para poder explicarlo. Y lo vamos a generar con una fórmula, con el botón de insertar función. Bueno, el insertar función me permite ver la estructura de la fórmula y además me explica cómo uno tiene que completar la fórmula como tal. Bueno, a veces uno lee los párrafos y no se entiende, pero aquí yo lo voy a explicar. Entonces, insertar función. Eso sí que tienen que estar en la celda B4. ¿Ya? Si están en B4, ahora sí. Insertar función. Vayan al grupo o la categoría denominada búsqueda y referencia. Bien, aquí por versión va a cambiar. En mi caso dice consulta V y en otras versiones dice buscar V. ¿Qué significa esto? Significa que esta es una fórmula que me permite buscar o consultar datos en bases de datos verticales. La de arriba, que es consultar H, me permite buscar datos en base de datos horizontales. La que tenemos nosotros es por columna, o sea, vertical. Entonces, dependiendo de la versión del Excel, puede decir, recuerden, buscar V o consulta V. ¿Ya? Como la base de datos vertical, tengo que ir por consulta V. Aceptar. Bien, y aquí el Excel me plantea cómo tendría que ser la estructura de la fórmula. Entonces, el valor buscado es el resultado que genera el cuadro combinado. O sea, el resultado o la celda donde arroja el resultado del cuadro combinado es J1. Ese es el valor buscado, el resultado que está arrojando la celda, el cuadro combinado en la celda J1. Vamos al siguiente parámetro. Matriz buscar en. La matriz, también se le dice en las bases de datos, es nuestra base de datos de la nómina de trabajadores. Entonces, voy acá a este botón,
que tiene la flecha roja, voy a la hoja 2, selecciono la base de datos, omitan los encabezados, solamente los datos. ¿Ya? Enter. Y vamos al siguiente parámetro. Dice, indicador de columna. Bien, acá yo tengo que decir en forma numérica en qué columna está el dato que quiero que se muestre en la celda. Y esto es en función de la zona que yo seleccioné como base de datos. O sea, el ID es la columna 1 de la zona de la base de datos y el root es la columna 2. O sea, eso es lo que yo pongo acá. Yo quiero el root. Si quisiera el apellido, tendría que poner 4. ¿Ya? Entonces, el indicador de columna, repito, es indicar, según la base de datos, cuál es el número de la columna donde está el dato que busco. Y es la columna 2. Después, el último parámetro me dice lo siguiente acá. Dice que para encontrar la coincidencia más cercana, o sea, no la precisa, la más cercana, yo ahí tengo que escribir verdadero o no poner nada. Pero para encontrar la coincidencia exacta tengo que escribir falso. Y esto es de forma ascendente. O sea, si yo busco un root y quiero el preciso, tengo que poner falso. Porque si encuentra uno que se parezca antes, Excel se detiene ahí y muestra erróneo. O sea, va a mostrar un root que no coincide. Entonces, para que encuentre la coincidencia exacta, hay que escribir falso. Y aceptar, y deberíamos tener el resultado ya del root. Entonces, si yo cambio a Fritz, por ejemplo, y voy a la base de datos, bueno, Fritz 1256, Fritz 1256. ¿Ya? Entonces aquí ya estoy enlazando lo que selecciona el usuario con el cuadro combinado con el root. ¿Ok? Ya es funcional. Y eso fue, bueno, mezclando una herramienta de macros con una fórmula propia de Excel. ¿Ya? Vamos a la antigüedad. Pero primero para calcular, para sacar la antigüedad tengo que ingresar el año de, valga la redundancia, ingresar el año de ingreso. Entonces tengo que hacer un buscar V o un consulta V, así como lo hice con el root. Entonces voy acá al insertar función, voy a, bueno, quedo aquí en la, listo, yo pongo nomás consulta V o buscar V, aceptar. Ya, ¿cuál es el valor buscado? J1, siempre va a ser J1, porque ahí parte todo. Ese es el dato principal. J1 manda todo. La matriz es la base de datos. O sea, tengo que pinchar, ir a la hoja 2, seleccionar. Enter. Ahora, yo quiero la antigüedad. Perdón, la fecha de ingreso. Indicador de columna. Recuerden, es numérico la indicación. O sea, tengo que contar cuántas columnas, en qué número de columna está la columna de la fecha de ingreso. En la 5. 5. El dato exacto, sí. Y aceptar. Entonces ahí me aparece el año de ingreso. Becar, lo confirmo por si acaso. Ahí está bien. Bien, funciona. Y si cambio este, como todo se basa en J1, cambian los dos. O sea, el cuadro combinado va a mandar la funcionalidad de toda la planilla. Bien, ahora sí vamos a la antigüedad. Y digiten la siguiente fórmula.
Bien, ahí está. Entonces, esta fórmula lo que hace, bueno, en realidad la fórmula es hasta año y los paréntesis. Yo puse el otro para poder sacar la antigüedad, el menos H3. Año, F3, ¿cierto? F3 es la fórmula hoy, es la fecha de hoy. La fórmula de año va a sacar solamente el año de la fecha y lo va a restar al año de ingreso que está en H3. Bueno, va a ocurrir algo raro porque cuando hagan Enter va a aparecer una fecha. Enter. ¿Cierto? Nada que ver. Lo que pasa es que el Excel trata de optimizar el uso, pero aquí se equivocó porque asumió que como estamos trabajando con fecha, le puso automáticamente un formato fecha. Entonces hay que cambiar el formato de la celda. ¿Cómo se cambia? Pincho en la celda F4. Bueno, pueden hacer control 1. Yo no puedo hacer control 1 porque tengo programado esto, el zoom. Ustedes hacen control 1 y ingresan inmediatamente al formato celda. Yo lo hago con el mouse, botón derecho, formato de celda. Y acá pongo número sin decimales. Sale bajo la posición de decimales a 0. ¿Perdón? Aceptar. Y ahí aparece la diferencia. Del 2000 al 2014 son 14 años. Está bien. ¿Ya? A ver, háganla del sueldo bruto. Es un buscar ver. La fórmula, bueno, la voy creando con el asistente, consulta B o buscar B, dependiendo de la versión. Acepto, siempre es J1. La matriz es la base de datos. Ahí está. Yo quiero el sueldo bruto. Es la tercera columna de la base de datos. De hecho, quizás no es necesario seleccionar toda la base de datos. Pero para no confundirse, yo podría haber hecho esto también. Y haber dicho 3. ¿Ya? Pero no importa. Todo nomás, por si acaso. Enter. 3. Exacto. Aceptar. Y ahí queda. Entonces, espero que se entienda, por ejemplo, que si yo no tuviese esta columna ID, no funciona esto. Recuerden que nosotros estamos traduciendo todos los datos a un número para poder seleccionarlo y poder usar el cuadro combinado. ¿Ya? Pues si yo no tuviera esta columna, no funciona. Bien, volvamos a la hoja 1 y vamos a los días trabajados. Bien, los días trabajados es un dato que el usuario de esta planilla también tiene que elegir. Lo podríamos hacer con un cuadro combinado, pero vamos a ver algunas variables. Por ejemplo, estando ahí, vamos a ir a datos, y busquen en datos validación de datos. Tienen que estar en la celda B6. Bien, validación de datos. ¿De qué sirve esto? Sirve para poder generar condiciones forzadas para que el usuario no haga mal uso de nuestro programa, que no ingrese otra cosa que no sea los días trabajados. ¿Ya? Por ejemplo, que no supere 30 o que no ponga un número negativo o que no escriba algo. ¿Ya? Que ponga el dato preciso. Y la idea es guiar al usuario. Entonces, por ejemplo, vamos a usar un método primero. Pinchen ahí donde dice permitir y seleccionen número entero. Bien, acá me da la posibilidad de ingresar un criterio. Por defecto está bien, porque yo quiero, por ejemplo, que el usuario solamente pueda ingresar de un número entero entre el 1 y el 30. ¿Ya? Entre, está bien. El mínimo, 1, como había dicho, el máximo, 30. Entonces no puede ingresar nada más que no de lo que no esté especificado acá.
dentro de esta lógica. ¿Ya? Bien, en la lengüeta que está a continuación, donde dice mensaje de entrada, es un método para poder guiar al usuario. Entonces voy a poner ingrese días trabajados. Eso quiere decir que lo va a pinchar la celda y va a aparecer un mensaje que ingrese los días trabajados. Bien, vamos a la siguiente celda. Mensaje de error. El mensaje de error es una ventana emergente, las típicas ventanas emergentes que aparecen en Windows cuando uno comete un error y dice error fatal, se cayó el sistema, no sé qué. Vamos a hacer lo mismo para que el usuario le llame la atención por si comete el error de ingresar un dato incorrecto, que le diga. Bien, aquí yo puedo cambiar el símbolo que va a ver el usuario en la ventana. Entonces, por ejemplo, voy a poner una advertencia. Voy a poner dato incorrecto. Solo números enteros de 1 a 30. Y esto es lo que va a decir la ventana emergente. Dato incorrecto. Solo números enteros de 1 a 30. Entonces recuerden que el objetivo de la asignatura es trabajar con software de base de datos. Cuando nosotros pasemos a Access, tenemos que pensar como programador. Entonces tenemos que guiar lo más posible al usuario del programa. Entonces, aceptar. Bien, si me ubico acá y pongo 5, no pasa nada. Si pongo 35, me aparece la ventana emergente. Dato incorrecto. Solo números enteros de 1 a 30. ¿Ya? Bien, esa es una opción. Pero el usuario tiene que escribir. Vamos a hacer que al igual que el cuadro combinado pueda elegir. ¿Ya? Para eso, vamos a la columna J, donde está J1, ¿cierto? Que es la celda donde descarga la información el cuadro combinado. Por ejemplo, en J2 pongan 1 y en J3 2. Bueno, después, ¿cierto? Vamos a generar los números hasta el 30. ¿Ya? Y todo eso va a quedar en J. Recuerden que J después no se va a ver. Lo vamos a ocultar. Entonces, de la J2 hagan la numeración hasta el 30, que van a ser las opciones que va a poder ver la persona para poder elegir. ¿Ya? Entonces, volvamos a B6, a la celda B6. Vamos nuevamente a validación de datos. Vamos a configuración. Bien, el permitir lo vamos a cambiar. Desplieguen el cuadro combinado y seleccionen lista. Aquí donde dice origen, bueno, aparece un 1 pero nada que ver. Pinchen el botón de selección de celdas y seleccionen las celdas que tienen los números que va a ver el usuario cuando despliegue. Enter. Lo demás está listo. Quedó con la configuración anterior. Así que le digo aceptar. Y bueno, ¿qué va a ver el usuario? Va a pinchar acá, va a poder ver que es desplegable, porque aparece el botón de, el mismo botón, ¿cierto? Que aparece en el cuadro combinado, y aparecen los números. Entonces aquí es más difícil que cometa un error porque le estoy entregando el dato preciso. Entonces si son 30 días, elija el 30. Además, bueno, la contraria es que sí puede escribir acá. Por ejemplo, si pone ya un día, obviamente que le va a decir el sistema que no puede escribir, o sea, tiene que elegirlo. Tiene que elegirlo del listado o escribir un número entero. Tiene las variables, ¿ya? Entonces, esto también es funcional, al igual que esto. O sea, tenemos dos opciones ya para poder hacer una elección, ya sea con cuadro combinado o ya sea con validación de datos. ¿Ya? Sigamos entonces.
sueldo base. ¿Puede repetir eso rápido? Dame un segundo. Bien, entonces, el sueldo base. Bueno, una fórmula simple. Bien, ahí está. Bien, entre paréntesis se saca el valor de un día, después se multiplica por los días trabajados. Enter. Bueno, si pongo 30, debería salir lo mismo que el bruto. Falta un día. Bueno, aquí esto lo vamos a arreglar al tiro. Bien, acá, bueno, yo tengo a Medina seleccionado. Y cuando yo ingreso que Medina faltó un día, me aparece un valor de esta forma. Lo vamos a cambiar. Vamos a cambiar todas las celdas donde es plata. Seleccionenlas con control apretado. Por ejemplo, seleccioné todas las celdas donde hay plata. El sueldo bruto, todas las de aquí, los de los haberes y de los descuentos. Botón derecho en cualquiera de las que seleccioné. Formato celda. Voy a moneda, le quito los decimales. Español Chile. ¿Aparece Español Chile en esta versión, no? ¿Sí? Y aceptar. Bueno, no se va a ver nada, ninguna diferencia en la otra celda donde todavía no hay datos, pero cuando ingresemos un dato sí se va a ver el símbolo moneda y el separador de miles, por ejemplo. Bien, la colación la vamos a ingresar nomás. Pongan 15.000 y la gratificación 15.000 también. Eso debería calcularse, pero lo vamos a ingresar así nomás. Ahora estoy grabando. Sí. Ah, sí, después lo arreglo. Quiero terminar de... si de 9 voy en el 500. Si de 9... Si nada se ocurre, 1, 2, 3. Que le puse mayor igual. ¿Me borraron igual? ¿Eh? No, aplica al tiro el 5%. O sea, perdón, el 3%. Pasamos al tiro al 0%. ¿Usted puede poner entre en vez de mayor o menor? Sí, hay un sí entre, pero no, sí, pero no nos compliquemos. Usemos esto.
Ahí funciona. Bien, vamos a sacar el sueldo líquido. Me falta el total descuento. Ahí está. Sí, autosuma el total descuento y el... no, el sueldo líquido es B13 menos E13. Es la resta entre total haberes y el total descuento. ¿Sí? No, dale nomás, dale. Ponle E3, B13 que diga. No, pero escribe abajo. Igual. B13 menos E13. Listo. Ya. Listo, entonces. La planilla está funcionando. Ahora, lo que vamos a hacer es generar parámetros de seguridad. Recuerden que nuestro objetivo es que esto funcione como un programa, ¿ya? Entonces, la idea es que el usuario de este programa, de este pseudo programa en Excel, no pueda, por ejemplo, ver las fórmulas y poner más porcentaje, por ejemplo, ¿ya? Que solamente tenga acceso a buscar el trabajador y a poner los días trabajados y que pueda imprimir. Nada más. De hecho, vamos a ponerle un botón aquí, imprimir. O sea, estamos enfocando el programa en que la persona no sabe usar el Excel, ¿ya? Que solamente apriete botones y que esto funcione fácilmente, ¿ya? Exacto. Entonces, antes de, ocultemos la columna J. Entonces pinchen la J como tal, botón derecho, ocultar. Listo. No va a ver ese dato. No va a ensuciar la interfaz de este programita. Bien, hagan lo siguiente. Pinchen la celda B6, pinchen la celda B22 pero con el control apretado, la celda B23, la B24 y la B25. Lo que vamos a hacer es que vamos a dejar configurada solamente esas celdas para que la persona que haga uso de la planilla tenga acceso libre. Solamente a esas celdas. Lo demás va a estar totalmente protegido. Entonces, una vez que están seleccionadas, hagan botón derecho sobre cualquiera de ellas, vayan a formato de celda, vayan a la lengüeta superior proteger y fíjense lo siguiente acá. Aquí por defecto el Excel me está diciendo que por defecto todas las celdas están bloqueadas. Pero es raro porque yo igual puedo escribir. Lo que pasa es que el proceso de protección para una planilla se basa en dos pasos. Primero, desbloquear y después proteger. ¿Ya? Entonces, voy a cumplir el primer paso. Voy a desbloquear. Le digo aceptar. Y ahora, hagan clic en la lengüeta inferior donde dice hoja 1, botón derecho, y seleccionen proteger hoja. Bien, acá me pide este procedimiento que ingrese una contraseña. La contraseña puede ser numérica, alfabética o alfanumérica. ¿Ya? Por ejemplo, 1, 2, 3, 4. Bueno, si van a poner una contraseña que después se acuerden, porque vamos a seguir trabajando. Entonces, si no se acuerdan, no va a poder seguir trabajando. Bien, acá está el parámetro permitir.
¿qué vamos a permitir que haga el usuario de nuestro pequeño programa? Bien, tiene dos opciones nomás seleccionadas: seleccionar las celdas bloqueadas y seleccionar las celdas desbloqueadas. Aquí hay una que no debería estar. ¿Cuál sería? Desbloquear. No, la bloqueada. Aceptar. Vuelva, pide que uno confirme. Y ahora fíjense, solamente puedo pinchar las celdas, porque la hora no las puedo pinchar. Solo puedo pinchar y usar las celdas que quedaron desbloqueadas. Pero hay un problema. Cambien el nombre del trabajador. Me dice, las celdas, gráfico, están protegidos. No me deja usarlas. Entonces, acepten y vamos a arreglar el problema. Vamos a desproteger nuestra planilla. Nuevamente acá, botón derecho en hoja 1. Bueno, ya no dice proteger, sale lo contrario. Dice desproteger. Me pide la contraseña. Bueno, ahora ya tengo acceso a ella. Entonces, lo que tengo que hacer es, cierto que el cuadro combinado donde están los nombres de los trabajadores, en realidad está flotando aquí arriba en el Excel. Y lo que hace es arrojar el resultado a la celda J1. Y J1 está bloqueada. De hecho está hasta oculta aquí. No la veo. Eso quiere decir que si está bloqueada, este elemento no puede escribir sobre ella. Entonces, lo que tenemos que hacer es volver a mostrar J1. Para volver a hacerla visible. Bueno, uno selecciona I y K, las dos que están al lado. Botón derecho, mostrar. Bien, J1 la tengo que desbloquear. Solo J1. Acepto. Vuelvo a ocultar. Y vuelvo a proteger. Un momento, Mostrar. Pincho J1. Botón derecho. Formato de celda. Proteger. Y le quito el visto o el ticket al bloqueada. Acepto. Pincho J. Botón derecho. Ocultar. Y protejo otra vez. Y ahora sí debería permitir seleccionar a otro trabajador. Cambiar los días y aplicar, ¿cierto?, todas las condiciones que se vieron anteriormente. Bien. Hay que desprotegerla. Vamos a hacer que la persona le aparezca aquí un botón que diga imprimir y que imprima solamente la liquidación, ¿ya? Que no imprima esto, por ejemplo, porque esto es para poder ingresar un nuevo trabajador. Solamente debería verse esto. Entonces, para eso, antes de, bueno, esto es básico, es configurar la zona de impresión para que no tenga que estar. Sí, tienes que desproteger. Hay que desproteger o si no, no vamos a poder hacer nada. Bien, seleccionen lo que debería imprimirse. Vayan al diseño de página. Ahí arriba. Y seleccionen área de impresión. En área de impresión, seleccionen establecer área de impresión. O sea, lo que está seleccionado ahora es lo que se va a imprimir. Bueno, aquí me apareció una línea segmentada entre medio. Eso quiere decir que es una hoja y dos hojas. Para arreglar eso, para que sea una sola hoja, aquí abajo está la vista previa salto de página.
que es el tercer botón que está por acá. Y ese me permite arreglar este problema. Entonces muevo el mouse sobre la línea segmentada azul, la tomo con el botón primario del mouse y la arrastro al extremo derecho, y ahora me dice que es solo la página 1. Vuelvo acá pinchando el primer botón de estos tres, que es normal, y ahora la línea segmentada, bueno, pincho afuera, es un rectángulo que abarca la liquidación. ¿Ya? Bien, entonces ahora vamos a generar el botón para imprimir. Y aquí nos vamos a empezar a meter con el asunto de las macros. Entonces, vamos a programador. Aquí en programador, al lado izquierdo, aparece este botón. Pero antes, sí, bajamos la restricción de las macros. Sí. Hicimos esto, ¿cierto? Sí, okay. Y ahora sí. Entonces, grabar macro. Esto es imprimir. Bien, ¿qué es una macro? Una macro es una secuencia de sucesos que yo puedo encerrar en un puro botón o en una pura aplicación. Entonces, lo que vamos a hacer es grabar estos sucesos para que la persona, solamente apretando un botón, ocurra todo eso instantáneamente. O sea, que imprima inmediatamente. Entonces, esta macro le estoy dando el nombre imprimir. Bueno, esto no lo va a ver el usuario, lo creo para mí para saber que esta es la macro de imprimir. Entonces, una vez que yo diga aceptar, va a empezar la grabación. Entonces, digamos aceptar. Entonces uno tiene que pensar, ahora, todas las acciones que yo hago van a quedar grabadas. Entonces, tengo que hacer lo justo y necesario. Voy a ir a archivo, voy a ir a imprimir. Bueno, aquí, como estamos en los computadores justo la impresora, van a llegar allá, pero no importa, aprieten imprimir. Si se enojan, pues. Listo, eso es lo que tiene que hacer el botón. Bueno, esto es el software que tengo yo para imprimir en PDF, ¿ya? Lo cierro nomás. Y ustedes pinchen ahora, bueno, ya no dice grabar macro, aparece detener. Detener. Listo. El Excel lo que hizo es grabar esa secuencia en lenguaje Visual Basic. No lo hagan, pero yo voy a pinchar acá. Pero tengo que primero activar la macro. Pero bueno, aquí está Visual Basic. Nosotros no nos vamos a meter acá. ¿Ya? Aquí es un ambiente paralelo, ¿cierto? Que tiene el Excel para poder programar con un lenguaje de programación. ¿Ya? Lo que nosotros estamos haciendo es grabarla y que el Excel se encargue de traducirla a una macro. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cómo yo le digo que por medio de un botón haga lo que hice anteriormente? Vamos acá a insertar. ¿Cierto? De donde sacamos el cuadro combinado. Insertar. Botón. Bien, voy a trazar el botón por aquí. Bueno, aquí apareció la macro. Imprimir. ¿Sí? Bien, ahora sí. Entonces, insertar. Botón. Despliego el botón más o menos donde lo requiero. Le digo cuál va a ser la macro que va a ejecutar ese botón. Le digo aceptar. Bien, le cambio acá el diálogo que dice y escribo imprimir. Y listo, pincho afuera y ya queda establecido. Pueden apretar imprimir. Bien. Si aprieto imprimir, bueno, ahí apareció el programa que yo uso para crear el PDF.
Así pongo crear el PDF, por ejemplo, lo voy a copiar acá. Ahí queda. Bueno, en el caso de que tuviera una impresora, sale el tiro. ¿Ya? Bien, ese es el botón imprimir. Vamos aquí abajo. Entonces ya tenemos listo esto. La parte de la liquidación de sueldo está completa. Es funcional, se basa en esta base de datos que está acá. La podemos imprimir, la persona puede seleccionar el trabajador, puede ingresar los días y calcular los sueldos. Entonces lo que falta ahora es el medio por donde yo pueda incorporar más trabajadores a la nómina. Entonces para eso tengo que basarme en esta zona. Entonces vamos a crear otra macros. Vamos a grabar macro. Pongan borrar. Vamos a crear otra básica para no meternos inmediatamente a la que es media compleja. Aceptar. Seleccionen todas las celdas desde B22 a B25 y aprieten la tecla suprimir. Listo. Detengan la grabación y aquí vamos a poner el botón borrar. Es porque si la persona escribe aquí y quiere borrar todos los datos que aparecen, borre todo. ¿Ya? Entonces, voy a insertar, voy al botón, lo despliego, selecciono borrar, aceptar, limpiar formulario, borrar, como ustedes quieran, que se entienda. Entonces, si yo escribo algo acá, aprieto limpiar y se limpia. ¿Ya? Ahora viene lo complejo. Entonces, ahora tengo que hacer que todos estos datos vayan a la hoja 2 y se vayan enlistando acá. Y que se vayan enlistando y no se vayan sobreponiendo ni nada raro. ¿Ya? Entonces, para eso, vamos a hacer la siguiente macro. Fíjense en la secuencia. Recuerden que una macro es grabar la secuencia de todo lo que yo apriete, lo que cliqué, lo que presente, ¿cierto? Todo eso va a quedar grabado. Entonces, vamos a iniciar la macro. Grabar la macro. Esto se va a llamar guardar. Aceptar. Entonces, la condición es, primero, ir a la hoja 2, pinchen aquí al lado el número 11 con el botón derecho del mouse y seleccionen insertar. Insertar. ¿Ya? Vamos a la hoja 1. En la celda B22 hagan un clic, digiten control C, que es copiar. Vamos a la hoja 2 y en el nombre, donde dice trabajador, pongo control V, que es pegar. Vuelvo a la hoja 1, en el root, en B23, control C, voy a la hoja 2, voy al root, control V, pegar. Vuelvo a la hoja 1, voy al año de ingreso, control C, a la hoja 2, fecha de ingreso, control V, voy a la hoja 1, en el cargo, control C, voy a la hoja 2
y en el futuro cargo control V. Vuelvo a la hoja 1, escapo y dejen posicionado en nombre la selección. Detengo la macros, la grabación de la macro, y listo. Todo eso que hice quedó grabado. Vamos a ver si funciona. Vamos a insertar, vamos a botón, selecciono guardar, aceptar, cambio el diálogo que aparece aquí en el botón y vamos a ver si funciona. Bien, puse los datos. Presiono guardar. Hace como un flash, ¿cierto? El Excel. Bueno, voy a la hoja 2. Y ahí estoy. Veamos si no se sobreescribe. Voy a poner otra condición. ¿Es necesario cambiar todo? ¿Podemos cambiar una letra? Sí, puede ser, si es para ver que funcione. Guardar. Y ahí apareció. Y va desplazando el anterior hacia abajo. Eso está bien. No se van sobre escribiendo. Y ahí está. Y limpio para que se borre el dato de ahí. Bien, entonces, vamos a darle la configuración de protección. Proteger la hoja. Ingresen una clave. Y esto también debería funcionar. Funciona. O sea, lo estoy probando con protección. O sea, apreté la condición de proteger y funciona. O sea, los botones como están flotando arriba y estas celdas están desbloqueadas, no genera mayor problema. Es funcional. Todo funcional. Entonces, ya tenemos toda esta aplicación lista. Profe, para agregar lo que nosotros hemos agregado ahora, tenemos que volver a J1 y hacemos... Sí, bueno, lo que deberíamos haber hecho, Profe, voy a tener. borrar la macro. No, después ese detalle, no lo grabé. No importa.